Hola gente, bienvenidos señores roleres a Mates y Dragones, el podcast definitivo para jugar rol y masterear por lo menos en idioma castellano. Estamos acá, sus honorables conductores, el señor Manuel Cabeza Rivarola, ¿cómo le va? Me va bastante bien, Tobias, muchas gracias. Me alegro, y quien les habla es el señor Tobias Culazo. Hoy estamos en el episodio número 27. Una banda 26. de episodios. 26. Bueno, 26, no sí, son 26. una banda entonces todavía. En el episodio número 26 de Mates y Dragones, en este podcast que, bueno, les recordamos que nos pueden buscar en Instagram como Tobias Culazo, como Manuel Cabeza Rivarola, o mejor aún, como Mates y Dragones, y pueden sumarse a nuestro Discord, en donde hay ya una hermosa comunidad de roleres que se tiran data, que juegan, que se ayudan y que están muy buenos. Dicho todo esto, el episodio de hoy vamos a hablar, es en parte un poquito más de, como un poquito de zoom in en todo lo que es construcción de mundos y construcción de poblados, pero es un zoom in más aplicado hacia el funcionamiento social de los asentamientos y el manejo de los NPC. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto todavía, sí. Esto Bien. creo que es uno de los aspectos que definitivamente están clasificados como world building. Bien, y es específicamente las organizaciones o instituciones en el mundo. Por poner un ejemplo que los pusiste vos en el chat conmigo: gremios, iglesias, mafias, policía, escuelas, esas cosas. Sí, parece que casi todo mundo tiene el gremio de ladrones, el gremio de asesinos, el gremio de comerciantes, el gremio de... Es como que todo el mundo es muy sindical en los mundos de calabozos y dragones. Sí, así funciona. De hecho, a mí particularmente, por ejemplo, me ha generado un problema alguna vez en la cual he jugado con un jugador que está afiliado al gremio de comerciantes y yo no saber cómo manejar esa afiliación. Exactamente. Y estoy para ayudarte todavía. Muchas gracias. ¿De qué me vale esa afiliación? Primero me gustaría preguntarte, ¿es algún aspecto en particular con el que encontraste dificultad o varios? ¿Cómo No fue? entiendo de qué me vale, en qué le ayuda al jugador estar afiliado a algo y en qué medida también tiene responsabilidades al respecto. O sea, sé que Claro, hay ciertos conceptos del gremio que decís, bueno, te va a dar trabajo, o sea, te va a dar misiones, pero también digo en qué medida, suponete un gremio de artesanos, en qué medida yo no tengo que sacrificar tiempo de juego en, no sé, en algo burocrático, en que el sí, personaje entiendo. se ponga a hacer Entiendo. artesanía. Claro. Bueno, como muchas otras cosas, si el gremio está atado a un personaje en particular y no al grupo en general, no a la aventura en general, puede ser también un aspecto que entre en juego en los tiempos de descanso, en el downtime. Entre aventura y aventura hablas con él o la jugador y le preguntas, che, que en este mes que tiene el grupo libre, ¿vas a hacer algo para tu gremio? ¿Te comunicas en algo con tu gremio? ¿O vas vos a decir, mira, tu gremio te manda tal carta informándote de tal situación? Puedes aprovechar este tipo de descanso para ocuparte de eso. Pero también yo creo que tenemos quizás los Game Masters una tendencia a hacer que muchos más aspectos sean mucho más importantes de quizás lo que deberían ser. Capaz es completamente válido que el hecho de que un personaje pertenezca a un gremio de artesanos en tiempo de jugabilidad, en tiempo mecánico, no represente mucho más que quizás algún descuento en algún producto, quizás les permiten estar gratis en una taberna, quizás les pasan a cierta data, cierta información cada tanto.
yo creo que no es completamente necesario que todo aspecto de fondo de nuestro mundo, por más que esté atado a la historia de un jugador, sea una presencia constante. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende que incluso podemos darle el uso de salvarnos a nosotros cuando no sabemos cómo hacerle llegar algo a los jugadores. De repente puede ser, nos olvidamos del gremio, salvo cuando, nada, va a comprar armas, ponele, y tiene un 5% de descuento. Uh-huh. Y de repente, bueno, no sé cómo hacerles llegar esta misión a los jugadores, porque no sé, porque no están entrando por donde quiero. Bueno, gremio amigo. Exactamente. Ahí es cuando, como uno como máster, al principio o durante la aventura, durante la campaña, se tiene que empezar a plantear, bueno, ¿qué rol quiero que cumpla el gremio en relación al jugador? De vuelta, hablando de este ejemplo en particular, cuando el gremio está atado a un jugador, pensar bien qué rol querés que cumple. Quizás el gremio es una herramienta más en el cinturón de este jugador, es un elemento más de su hoja de personaje, donde el jugador puede decir, miren, estamos medio trabados con esta aventura, quizás le puedo pedir ayuda a un amigo de mi gremio de mercaderes o mi gremio de ladrones o bla bla bla, lo que sea, para que nos dé información, para que se infiltre por nosotros si es el gremio de ladrones en algún lugar en el que estamos queriendo entrar, sea el rol que sea. Quizás el gremio pueda funcionar más como un contacto, más como un NPC, como si fuese casi un personaje, más que como un elemento que cubre o que subyace a toda la estructura de la aventura. No sé si se entiende. Claro, un ayudante mágico, casi. Exactamente, sí. Sí. Y ahí quizás ya el hecho de pedirle ayuda, bueno, ahí sí el gremio le va a exigir algo al jugador, una misión a cambio, algún favor, quizás simplemente paga X cantidad de oro, o lo que sea. Pero ahí es donde ya me parece importante hablar de, bueno, hay que plantearse qué gremios van a ser relativamente importantes o sabes que van a surgir durante el juego, que pueden ser que vengan de vuelta, que sea un elemento del pasado de uno de los jugadores, tu jugador pertenece al gremio de artesanos, bueno, ahí te planteas cómo empieza a impactar ese gremio en el juego, o capaz vos querés crear una organización, porque de vuelta, no necesariamente hablamos solamente de gremios, pero los gremios son los más comunes en estos mundos. El cómo va a impactar la organización en la que estás pensando en el juego, creo que es una de las decisiones más importantes, es la que más va a informar el cómo funciona y el cómo está construido ese gremio o esa organización internamente. ¿Quién es la cabeza? ¿Quiénes son las personas del medio? Digamos, hablar un poco de la jerarquía. ¿Qué busca ese gremio? ¿Cuál es su modus operandi cuando el gremio quiere algo? ¿Cómo hace para conseguirlo habitualmente? Obviamente el gremio de ladrones seguramente involucre entrar a lugares a robar. Y de ahí vienen muchas preguntas. ¿Solamente ladrones acceden al gremio de ladrones? ¿Un tercero viene y contrata el servicio de un gremio de ladrones? ¿Cómo lo contrata? Y a partir de digamos, como la interfaz del gremio, vamos a decirle, la forma que tienen los otros de interactuar con el gremio, te va a informar mucho en cómo construir ese gremio. Sí, y ahí yo tengo como un drama particular en lo cual no termino de entender, porque no termino de entender en ningún juego casi, cómo funcionaría de ser real y posible un gremio de ladrones. No entiendo cómo se sindicalizan, cómo no se traicionan entre ellos. Cómo no los encuentra la policía, están agremiados, se juntan en una sede. Sí, no sé. El día que yo me quise intentar hacer una campaña urbana, tuve que enfrentarme a esas preguntas de entrada. Yo tomé mucha inspiración de
las mafias estadounidenses del principio del siglo XX. Tomé mucha inspiración de Pandillas de Nueva York, Claro. donde más que un gremio se ve más como una mafia de película, donde la gente, guiño guiño, sabe quiénes son los mafiosos, sabe quiénes son los criminales que entraron a la carnicería a romperla y a pedirle guita al dueño, pero este gremio de ladrones o mafia también tiene manos en los bolsillos de ciertos guardias, entonces estructuralmente no los van a buscar, y entre ellos, entre los mafiosos, de vuelta, hablando todo bien de película, bien Sí. ficcional, pero los mafiosos tienen como un código entre ellos. O sea, vos sos miembro de mi familia de criminal, no te voy a hacer cagar a menos que te la hayas mandado muy fuerte. Funcionamos como organización. No sé si se entiende. No, claro, y también ahí puede haber otra fuente de misiones o de historias, de repente en gremios enfrentados. Exactamente. De repente aparecen, no sé, los Yakuza. Sí, exactamente. En mi campaña urbana había muchos elementos de guerras entre gremios de ladrones o gremios criminales o como les quieras llamar. Entonces ahí, a partir de estas preguntas y a partir de la inspiración, como siempre, de las obras ficticias que ya existen, uno puede sacar muchos modelos o muchas ideas de cómo puede funcionar una organización. ¿Querés hacer una onda Illuminati? Bueno, tenés a los magios de los Simpson, por ejemplo, donde hay mucha gente que es miembro de los magios, pero toda su vida no gira en torno a los magios, entonces también tenés cómo hacer ese ida y vuelta entre vida real, entre comillas, y la vida en ese gremio, en ese culto. Entonces inspirarse, y hay muchos muy buenos ejemplos en libros, en literatura, en películas, en cine, en televisión, en lo que sea, sobre cómo tener una buena organización que se relacione muy bien con lo que querés lograr en tu campaña. Claro. Y hablando un poco más de... Perdón, ¿cómo? No, que también pensaba cómo es con el tema de otras organizaciones. Por ejemplo, vos en un momento supiste aplicar, por ejemplo, los registros civiles, como en la Argentina de antaño, estaban a cargo de una iglesia. Y ahí tenés también otra organización, otra institución en juego, que ya tiene una utilidad. Exactamente. Sí, eso es. De vuelta, eso también viene de la inspiración de yo decir, bueno, yo ya tengo, sé que este reino Eros, gran parte de la autoridad es muy similar a la Europa medieval católica, donde la iglesia era también el gobierno, entonces es más o menos una analogía a eso. Entonces el día que tuve que pensar, bueno, si un jugador mío quiere como hacer burocracia, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Y tuve como la respuesta fácil de la iglesia se encarga de eso. No tuve que desarrollarlo, no tuve que sentarme a diseñar un modelo burocrático, pensar la cadena de trámites que uno tiene que hacer. Simplemente muevo la mano rápido y digo, la iglesia lo hace. Porque ya tengo como ese ejemplo metido en la cabeza del mundo real, de lo que era la iglesia católica. Sí, que al mismo tiempo simplificas un montón las cosas, porque no son instituciones separadas para distintas cosas, sino que en ese caso particular la iglesia se encarga de, como decías recién, de todo lo referido al gobierno. Exactamente. Y cuando me llega la pregunta de a dónde hay colegio, hay escuelas en este reino, sí, se encarga la iglesia, como lo hizo la iglesia católica en muchas partes, en muchos momentos históricos del mundo. ¿Qué pasa cuando alguien quiere se quieren comprar un terreno en el pueblo? ¿Con quién hablan? Bueno, pueden hablar con la iglesia, porque también seguramente se encarga de la distribución de la tierra. Y todas esas preguntas vienen de
yo haberme inspirado de una organización del mundo real y tenerla como... no, de vuelta, nunca la desarrollé mucho, muy detalladamente, toda la cadena de jerarquía. Sí la desarrollé conceptualmente, sé qué representa esta iglesia de Eros y sé qué rol cumple en el mundo, muy generalmente, obviamente, porque si no Claro. tampoco me quiero volver loco. No, y otro como, vamos a decir organización, pero justamente la base es que no es tal, pero que funciona como una que he visto en tu mundo y que me parece muy bueno sumar, porque me parece que le da mucha tridimensionalidad, son los marginados, Exactamente. que de alguna manera están organizados en su marginalidad, en su villa, en su gueto, en su favela, Ujú. pero que también es un submundo, también hay una organización y un código y que le suma eh, muchas dimensiones. En tu caso, por ejemplo, me acuerdo que eran gente que pertenecía a una especie que le había hecho la guerra a la humanidad y estos particularmente no tenían nada que ver, pero bueno, eran expulsados por eso y vivían todos como a las afueras metidos en el bosque. Exactamente, ese es lamentablemente el lugar que cumplen actualmente los dracónidos en mi mundo. Y de vuelta, también siempre inspirándome de la vida real porque es barato. Una analogía un poco a lo que fue La quizás Alemania post Segunda Guerra. Exactamente. Entonces, como muchos otros elementos de world building, apoyarse en trabajos y cosas reales o ficticias es algo, me parece, extremadamente válido y que te salva de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y a la hora inclusive de describirlo y explicárselo a tus jugadores. En este mundo, la iglesia de Eros es como la iglesia católica. Muchos ya van a tener una idea correcta de cómo funciona esa iglesia particular en tu mundo. Claro. Y una cosa que estaba pensando recién, también estas instituciones que uno crea a la hora de crear un lugar, estas instituciones que uno decide, bueno, si quieren hacer tal cosa, van a tener que hablar con este grupo, si quieren hacer tal cosa, van a tener que hablar con este grupo, te ayuda también a la hora eh, de tener un mundo más abierto, de tener un espacio más grande para evitar la improvisación, en el Ujú. sentido de decir, bueno, yo sé que toda esta área está cubierta, sé lo que va a pasar, acorde, vayan, a ver, sé lo que va a pasar, sé con quién se van a encontrar, Exactamente. dependiendo de hacia dónde vayan dentro de esta misma ciudad. Pero de alguna manera puedes dar más la sensación de este mundo abierto. Ujú. Sí, sí, y puede ser como una especie puede funcionar como una especie de diccionario de que, bueno, sí, está bien, no desarrollaste completamente el gremio de marineros, por ejemplo, pero sabes que existe. Entonces, cuando un jugador te pregunte, che, quiero, no sé, quiero comprar un barco, ¿con quién voy? Vos le podés contestar, podés ir con el gremio de marineros. Ya tenés una respuesta a esa, Rápida. claro, una respuesta rápida a esa pregunta específica que hizo un jugador porque tenés como ese diccionario armadito en tu cabeza. De vuelta, Y no es... que, no, Perdón, digo, una cosita más. sí, El jugador seguramente no le interese saber quién atiende en la sede del gremio de marineros, existe un dueño del gremio de marineros, cuál es la historia del gremio de marineros, quién lo formó, cuál es su misión, su meta. No, el jugador seguramente quiere comprar solamente un barco y el hecho que vos le hayas dado un lugar real, entre comillas real, en el mundo, para hacerlo, seguramente le estés vendiendo muy bien la realidad de tu mundo. no, y lo que quería decir también es que, además, como vos no le mostrás una foto a los jugadores de la ciudad, hay un recurso muy simple y muy válido que es inventar un edificio en ese momento, le describís un Ujú. edificio y le decís, lo habías visto un par de veces cuando pasabas por acá, pero no sabías muy bien qué era, por ejemplo. Exactamente.
Y ya está, y ese edificio, el jugador no va a dudar un instante de que ese edificio estuvo siempre ahí y que él lo vio. Solamente que bueno, no le había llamado la atención. Sí, ese recurso, esa herramienta es tan... es casi como hacer trampa. Y me encanta. Claro. Pero bien, ahora me gustaría también que hablemos, porque hasta ahora hemos hablado mucho de cómo pensar un poco conceptualmente las organizaciones del mundo, cómo presentarlas como elemento de fondo, elemento secundario de tu mundo, pero me gustaría que hablemos de, bueno, qué hacer, cómo pensar las organizaciones cuando van a ser un elemento central de la partida, cuando los jugadores se tengan que enfrentar al gremio de ladrones, por ejemplo. Cómo pensar las organizaciones cuando son parte de la aventura, ¿se entiende? Sí, te iba a preguntar otra cosa antes. Hay una especie de... Hay varios personajes del libro de monstruos, por ejemplo, que funcionan también como gremios, como organizaciones, como los cultistas, por ejemplo. Sí. También es como un gremio, ¿no? Sí, es un tipo de organización, definitivamente, el culto. Y también hay que pensar, creo, muchas... Es como que hay que tener el mismo framework, la misma estructura general, creo yo, a la hora de pensar ese tipo de organizaciones. Sobre todo porque es probable que los jugadores se enfrenten al culto. Claro. Y... Claro, exactamente. Bien. Bueno. Sí. No, vamos a eso, vamos al funcionamiento de las organizaciones como eje central de una partida. Uh-huh. Yo creo que cuando esta organización es un elemento así transversal, digamos, que los jugadores van a interactuar, no necesariamente se van a enfrentar al gremio, no es capaz, es un gremio aliado, pero van a estar en constante contacto con esta organización. Si vos lo que querés buscar es que parezca verosímil o que parezca algo realmente importante o grande, entonces es muy necesario pensar en diferentes niveles de jerarquía dentro del gremio. ¿Quién es el líder o los líderes de este gremio? Debajo de ellos, ¿quiénes están? En el caso del culto, bueno, quizás el mesías de este culto es el líder, y debajo de él está su mano derecha, que es alguien que lo aconseja, por ejemplo, y debajo de esa mano derecha hay unos tenientes que son como un punto medio, y debajo de los... y así, darle varios niveles de jerarquía a tu aventura, porque, y esto lo digo como haberlo aprendido por error, de vuelta en este ejemplo de la campaña urbana que hice, los jugadores se enfrentaron a uno de estos gremios criminales, a una de estas mafias, y yo lo único que pensé en general, lo único que tenía preparado sobre esta mafia era: el líder es este mafioso y más o menos la mafia funciona así, así, así. El problema de haber hecho eso es que es como que llegaron a enfrentarse o a interactuar con la cabeza de este gremio casi automáticamente, casi al toque. Ya conocieron como al malo final, entre comillas, muy rápidamente. Sí. Y me quedé como sin esa subida dramática de pasar miembro a miembro de la organización hasta llegar a la cabeza. Entonces, al final, este gran enfrentamiento contra la mafia fue una cuestión de un par de sesiones nomás, y se resolvieron el problema. Entonces terminó pareciendo una organización mucho más pequeña de lo que yo quería que parezca. Claro, sí, y también en el caso de que sea una organización aliada o que trabajen para un gremio, también hay muchas cosas para pensar. Uh-huh. Puede ser o que les hagan llegar diferentes personas mensajes de la nada, o que tengan una forma en la que les dejen mensajes cifrados, o que tengan que ir a una sede, a un espacio físico, para que en mesa de entrada les den una misión, o haya un personaje. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho. ¿Vos te acordás de Super Agente 86? Sí. Bueno, hay un personaje que a mí siempre me gustó y que tenía muchas ganas de meterlo
así, de esta forma, en una aventura, que es que sea... ¿te acordás el tipo que estaba siempre escondido en lugares muy aleatorios en Super Agente Ah, sí. 86? Que Sí, sí, sí. por ejemplo escuchaban ps, ps, y abrían, no sé, un buzón de correo y estaba el tipo ahí metido y les decía, che, tengo esta data. Y, y cerraban y es como un super Deus Ex Máquina, pero no, el chabón se dedica a eso. Exactamente. Era el trabajo del... Sí, 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 mal, me acuerdo, me acuerdo. A eso me refiero con que hay un montón de formas creativas y no creativas también para imaginar la relación con un gremio aliado. Exactamente. Sí, para la organización que estés pensando, sobre todo una que va a tener un rol importante en la historia de la aventura, intentar pensar eso, formas evocativas de cómo interactúa la gente con esta organización, formas bien originales o mejor dicho únicas que le hagan a los jugadores decir, ah, esto esto es una parte muy importante de la organización. Esto es lo que le da la identidad. En el caso del Super Agente 86, está medio este secretismo loco, este secretismo caricaturesco, es parte de la organización. Capaz puedes transportar eso a algo dentro de tu mundo. Cosa que me parece definitivamente una muy buena fuente de comienzos de aventuras o buenas interacciones, digamos. Claro. Sí, sí, encontrar la marca. Lo mismo que cuando generás cualquier producto, ¿no? Encontrar lo que lo hace distinto. Lo que va a hacer que esto. A ver, recién estaba el ejemplo ese del secretismo loco, pero también puede ser algo que sea, qué sé yo, extremadamente formal. Eh, Sí, 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 sí. y que, no sé, que caiga una comitiva cada vez que hay que comunicar algo. O que, En no cada sé, pelea. claro. Y que se tenga que anunciar todos los batallantes. Qué sé yo. Exactamente, firmar un contrato, revisar quiénes son los que pelean, sus edades, sus número de documentos. Claro. Sí, exactamente. Tener esos elementos que definitivamente le den una identidad al grupo. Y también me parece importante, siguiendo ese punto, de vuelta, si estamos hablando de una organización que va a tener un rol central dentro de la aventura, sí, como máster, uno tiene que desarrollar más profundamente todos esos puntos, porque enfrentarse a una organización, creo, a diferencia de enfrentarse a un enemigo, creo que debería ser un enfrentamiento donde los jugadores tengan muchas más avenidas, muchas más posibilidades a la hora de enfrentarse, entre comillas, a esta organización, porque quizás el enfrentamiento ni siquiera es violento. Eh, No, de hecho, a una organización, si le desbaratas muchas cosas, por ejemplo, no necesitas enfrentarte con el jefe. Exactamente, exactamente. Porque lo que estás desbaratando es este cuerpo, este sujeto jurídico, vamos a decirle. Claro. Eh, entonces, como máster está bueno desarrollar, sí, más detalladamente muchos elementos de esta organización. Si se trata de no sé, gremio de magos. Bueno, a dónde se reúnen? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Son solamente magos los que son miembros de esta organización? ¿Contratan mercenarios quizás? ¿Qué hacen semana a semana este gremio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es solamente aprender de magia o están buscando algo en particular? ¿Qué están buscando? ¿Cómo piensan lograrlo? Todo ese tipo de preguntas son importantes porque van a ser las preguntas que le van a dar en pie de entrada a los jugadores a tomar caminos más creativos a la hora de pelear contra esta organización. Además de solamente decir, bueno, primero matamos al mago nivel 1 y nos dice dónde está el mago nivel 3 y después vamos al nivel 5 y así sucesivamente hasta llegar al mago nivel 20 y listo, destruimos la organización. No. Si el grupo quiere tener herramientas más creativas, está bueno que el gremio no sea solamente un mago tras otro que les gusta ser poderosos y punto.
Sí, o eso, también pensar que por ahí no son gente particularmente poderosa, por ahí son humanos normales. Yo pensaba Exactamente. en, ¿cómo se llama? En Juego de Tronos, la organización eclesiástica esta que se puso medio nazi, Sí, los gorriones. claro, que vos decís, son gente normal, con un nivel Ujú. de fuerza normal y nada, y sin embargo como organización es una organización re grosa que está, bueno, gobernando en este momento. Tienen el apoyo de los trabajadores y de los pobres. Exactamente. Sí, guerra de influencia también. La aventura también es una muy buena forma de dar aventuras que no tengan que ver tanto con el combate, digamos. O sea, el objetivo de la aventura quizás es destruir el gremio de artesanos porque tienen un impuesto que están cobrando mucho, está todo caro, la gente no puede alimentarse, no sé, alguna de ese tipo de cosas. Y el objetivo de la aventura no es ir a matar al jefe del gremio de artesanos, es intentar encontrar la forma de desbaratarlos y poner a otro gremio en poder, no sé. Cosas más políticas, más complejas y que tengan más que ver con el funcionamiento de tu mundo más que con un bloque de estadísticas de, este es nivel de desafío 3 entonces este grupo de aventureros lo va a matar fácil, lo va a matar difícil y hago una aventura como normalmente la hacemos. Claro, exactamente. Bueno, ¿tenemos algo más para agregar al respecto? Yo creo que por ahora no. Sí, más adelante me gustaría capaz entrar en más detalles sobre algunas de estas organizaciones específicas, cómo hacer un buen gremio de magos, cómo hacer un buen gremio de ladrones, pero creo que como conversación introductoria está bastante bien. Genial. Bueno, entonces queda zanjada esta introducción a los gremios e instituciones en tu mundo Ujú. y bueno, y en el tuyo también. No, en el tuyo ya no. Exactamente. Oh. Ah. Eh, bueno, esto fue Mates y Dragones, episodio número 26. Recuerden, somos los señores Tobías Culazo y Manuel Cabeza Rivarola. Nos pueden encontrar en Instagram como Mates y Dragones. Para la gente de otras partes del mundo que nos escucha, Mates es por una infusión argentina que se llama mate. No es Mates and Dragons, no es compañeros y dragones, Ujú. sino que es infusiones locales argentinas y dragones. Exactamente. Eh, Muy buenas para despertarse, la verdad. sí, la verdad que si yo estoy justo, hice todo esto porque tengo ganas de prepararme un mate ahora, justo ahora, antes de irme a grabar el mejor podcast de la galaxia toda, que, Sí, oh así sorpresa, es. no es este. No, uno diría que con lo que ya escucho diría, che, este la verdad es el mejor, pero de hecho no, podemos No, sorprendernos de hecho no. El más. mejor se llama El Sistema Digestivo. También está en Spotify, también está en Instagram, también lo tienen que seguir. Y se van a cagar de la risa porque somos nosotros dos que somos re serios acá, re formales. Y ahí no, somos unos locos bárbaros. Mirá, Wup, 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 unos wup. aparatos. Ay, Un estos plato, la chicos, verdad. che, Un sí, plato. increíble, para toda la familia. Cabeza, te mando un... No, no es para toda la familia. No, para ni un poco, ni un poco. Te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con más Mates and Dragons. Nos vemos la semana que viene, todavía es. Chau, chau. Adiós.